Y vamos con el primer tema del día. Vamos a hablar de la disfunción eréctil. Afecta a los hombres de todo el mundo sin importar clase social ni edad. De acuerdo a las estadísticas oficiales, afectaría de 20 a 30 millones y solamente el 18% de los varones que lo sufren consultan a un médico. Te presento los datos y ya regresamos a platicar con nuestro especialista invitado aquí en Código Salud. La impotencia sexual masculina, también conocida como disfunción eréctil, es la incapacidad para conseguir o mantener una erección durante el sexo. La impotencia sexual en los hombres no es una enfermedad, sino más bien un síntoma de afectaciones en los vasos sanguíneos responsables de la erección. Este problema es tan frecuente que afecta a más del 50% de los hombres mayores de 40 años, y en caso de no tratarse, puede afectar las relaciones en pareja, la familia, así como el entorno social y laboral. Las causas de la disfunción eréctil son variadas, y puede generarse por problemas psicológicos, afectaciones vasculares, causas neurológicas y hormonales. El síntoma determinante de la impotencia es el cambio en la rigidez de la erección, así como en la capacidad para mantenerla. Aunque si estos problemas persisten por 3 meses o más, es momento de buscar ayuda de un urólogo. Los tratamientos recomendados por especialistas comienzan por llevar un estilo de vida saludable, pero en casos más graves sugieren ayuda psicológica, tratamientos farmacológicos, dispositivos de vacío o cirugía en el peor de los casos. El Heraldo Televisión. Disfunción eréctil. Ya estamos aquí, estamos platicando aquí con el doctor, me hace una aclaración y creo que sí es importante decirla. Ya la impotencia sexual como tal ya no está denominada clínicamente así. El doctor me está aclarando que se llama disfunción eréctil. Es el término correcto, así que si lo tenemos por ahí escrito, lo corregimos a continuación. Y agradezco precisamente al doctor Juan Jesús Lucas Jiménez, urólogo, su presencia aquí en Código Salud para platicar de la impotencia sexual, que cambia el nombre, ahora se llama disfunción eréctil. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Hola Mariano, buenos días, es un placer estar nuevamente en tu programa y sí, ahorita te acabo de aclarar, prácticamente el tema impotencia o el término impotencia sexual dejó de venir como utilizándose. Ahora se llama disfunción eréctil y abarca el tema de disfunción sexual, que abarca dos grandes padecimientos, que es la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Y estamos obviamente enfocando a las baterías, el tema está enfocando el asunto directamente en los varones. Así es, ¿no? la disfunción eréctil es el segundo padecimiento más frecuente atrás de lo que es la próstata y es el segundo tema más importante en temas de disfunción sexual atrás de la eyaculación precoz. ¿En qué consiste la disfunción eréctil? O vamos a aclarar el término. La disfunción eréctil consiste en mantener una buena erección que permita tener una penetración vaginal o que cuando la tenga se disminuya y finalmente vaya a tener una dificultad en tener una relación sexual placentera y que esto pues va a traer muchas consecuencias, tanto consecuencias psicológicas, consecuencias de salud y consecuencias o problemas de pareja. Claro, de tipo social, porque finalmente muchas de las parejas se ven involucradas en este tipo de enfermedad, porque es una enfermedad, claro, definitivamente. Pues bueno, terminan rompiendo la relación, no hay entendimiento, no hay satisfacción sexual, etcétera, etcétera. Ahora, vamos por orden, doctor. Claro. ¿Qué origina una disfunción eréctil? Si bien tenemos entendido que, por ejemplo, en personas adultas arriba de los 75, 80 años, incluso antes, con determinadas enfermedades como consecuencia, por ejemplo, de una diabetes mellitus, hipertensión arterial, pueden tener una disfunción eréctil, estamos viendo casos en jóvenes. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué la origina? Bueno, mira, la disfunción eréctil generalmente se puede clasificar en dos grandes grupos, uno que es de origen orgánico y el otro que es de origen psicosocial. Psicoemocional. Dentro del origen orgánico pues vamos a tener muchas causas, ¿no? Como enfermedades como diabetes, hipertensión, golpes, enfermedad de Peyronie, muchas, ¿no? Y dentro de las enfermedades psicoemocionales pues vamos a encontrar muchos temas de ansiedad, depresión, síndrome obsesivo compulsivo. Entonces todos esos temas, sobre todo lo que acabas de mencionar de los jóvenes, lo que tiene que ver con problemas psicoemocionales pues se viene desarrollando más en jóvenes. Entonces por eso es la aparición de problemas de eyaculación precoz, de disfunción eréctil en esas personas, que tiene que ver mucho con temas emocionales. Y generalmente, como mencionaste al inicio del programa, pues hay un porcentaje del 17 hasta 35 o 50% que va a afectar
en algún momento a los varones. Y conforme va avanzando en la edad, por ejemplo, en pacientes que tienen 60, 70 años, pues prácticamente el porcentaje ya es mayor. Estamos hablando de un 70, 80% de pacientes que pueden tener este tipo de problema, disfunción eréctil. Claro, y estamos hablando, como lo comentábamos al principio también, doctor, muy relacionado con determinados padecimientos, Claro. ya muy relacionados también con la edad. Y qué bueno que comentas esta parte de los jóvenes varones, porque el aspecto psicosocial es determinante en la actualidad. Bueno, lo ha sido por mucho tiempo, pero ahora creo más por la cantidad de información que se recibe, la competencia que se genera entre jóvenes, las redes sociales, el internet y la desinformación. Claro. Y sobre todo, el momento de inseguridad que se vive, si se tiene o no se tiene trabajo, problemas con la pareja. El estrés, yo me imagino, es un problema que puede llegar a relacionar a que una persona joven, un varón, pueda manifestar disfunción eréctil, ¿cierto? Claro, yo he tenido, en ese tema, he tenido pacientes hasta de 18, 19 años que tienen problemas de disfunción eréctil. Apenas estaba yo hablando en un programa de radio con un terapeuta sexual y estaba hablando sobre un tema de bullying sexual. Y prácticamente sí existe, me dice que sí existe y es un tema donde pues hay conflictos en la pareja y pues prácticamente hay un tipo como de pues tú no me satisfaces, tú no me llenas, temas muy fuertes. O sea, el bullying sexual pudiera estar relacionado directamente con la pareja, es decir, la pareja empieza a acosar, no acosar, pero a molestar, por decirlo de alguna manera, a la otra persona con la que tiene una relación. Sí existe. Y esto influye para que esa persona, en este caso el varón, tenga problemas de disfunción eréctil. Claro que sí. O de eyaculación precoz. Que cualquiera de las dos, porque pues prácticamente eso daña su seguridad, vienen problemas de ansiedad y prácticamente pues el paciente se siente más inseguro, con depresión, y estos problemas pues prácticamente son a nivel central y pues cuando quiere tener él alguna actividad sexual pues no puede porque tiene esos pensamientos dentro de su cabeza que no le permiten tener una buena erección o llegar a tener una buena erección para poder tener una buena relación sexual. Y del otro tema del estrés, pues obviamente ahorita los jóvenes pues prácticamente trabajan mucho, tienen mucho estrés, tienen un trabajo, 2 trabajos, muchos hasta trabajan en las noches, entonces ese problema también es muy importante, ¿no? En el tema de los jóvenes. Ahora, ¿qué te parece si vamos a ver una serie de datos? Sobre todo me indica producción que salió a las calles y realizó una serie de encuestas, entrevistas con varios varones aquí en la Ciudad de México para conocer, de entrada, siendo honestos, si han padecido algún tipo de disfunción eréctil, por ejemplo, o eyaculación precoz. Y estas fueron sus respuestas. No. Supongo que la persona no te atraiga. Pues hay muchos factores, pero no sé cuál es la principal. Sí, debería de ser el tabaco, según yo, y pues también el exceso de grasas y la alimentación. Pues creo que hay varias, pero específicamente una no. No sé cuál es la principal causa de la impotencia sexual. No, ninguna. No, no tengo ninguna pregunta. Ninguna por ahora. No, ninguna. No, definitivamente no. Pues no, en realidad no. En realidad prácticamente toda mi vida he sido muy sano. Bien, cuando se les preguntó a las personas que vimos en pantalla, doctor, sobre si conocen el origen o las causas de la disfunción eréctil o la eyaculación precoz, algunos saben, otros no, algunos sí relacionan el asunto del estrés, otros incluso hablan del tabaco y el alcohol. ¿Hay alguna relación en cuanto a estos factores? Sí, mira, hay unos que se llaman factores de riesgo. Estos factores de riesgo pues existen en muchas enfermedades y no podía faltar en ese tipo de padecimiento. Hay factores de riesgo como el tabaquismo, el alcohol, las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la presión arterial, el síndrome metabólico, la obesidad, el consumo de grasas, el consumo de algún tipo de droga, también la baja de testosterona, el consumo de, por ejemplo, de algún tipo de marihuana, cocaína, y también el factor estrés, el factor psicoemocional. Y mira cómo está relacionado. Varios de estos factores que acabas de mencionar, algunos sí están ligados con la edad, ¿no? Que sí están vistos, por ejemplo, personas con diabetes tipo 2 o la gente que tiene hipertensión, etcétera, 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 u otras enfermedades manifiestan siempre una disfunción eréctil. Sí. Pero otros factores como los que acabas de decir, sí pudieran estar relacionados a cualquier edad del varón, ¿eh? Claro que sí. De hecho, la presión arterial y la diabetes ya no es un tema como de gente adulta. Ya actualmente por el tipo de alimentación
pues ya se viene dando en personas más jóvenes, 20, 25 Y años, le entramos 30 años. muchísimo a los alimentos con exceso de grasas, por Exacto. ejemplo. Y ahí sí hay una relación directa con una disfunción eréctil. Así es, es proporcional, es decir, entre más temprano te dé este tipo de enfermedad como diabetes, presión arterial, dislipidemia, también lo del síndrome metabólico, pues obviamente le das chance a estas enfermedades a que ataque tempranamente los vasos de pequeños calibres y que haya una disfunción más temprana. Entonces, no es lo mismo que te dé este tipo de enfermedad a los 20 años a que te dé cuando tienes 50, 60 años, ¿no? Ahora, es bien importante, así como manifiestas aspectos psicosociales que están relacionados con la aparición de esta enfermedad que es la disfunción eréctil, que es el estrés, por ejemplo, también el aspecto psicológico va de la mano, doctor. Claro. ¿Qué tan importante es primero aceptar que se tiene el padecimiento, aceptar que se tiene disfunción eréctil o eyaculación precoz? Primero, ayúdanos a entender, porque no la gente, sobre todo los varones, todavía en la actualidad, a pesar de que ya hemos avanzado, ya la dinámica mental ha cambiado, todavía estamos un poquitito o un mucho atrás de otros países industrializados donde ya se acepta mayormente hablar de estos temas. Primero, el varón todavía le cuesta trabajo aceptarlo. ¿Qué tanto nos falta para eso? ¿Y cómo trabajas con ellos en el consultorio? Claro, mira, el tema de esto de la sexualidad y de la disfunción es un tema muy importante y muy delicado, porque generalmente el paciente, muy pocos pacientes llegan por propia voluntad o voluntad propia. Generalmente van acompañados de sus parejas, o porque es que mi esposa me mandó, porque yo siento que estoy bien, pero mi pareja dice que no. Entonces ya prácticamente haciéndoles un interrogatorio, explorándolos y todo eso, pues prácticamente llegamos a la conclusión que sí tiene una disfunción sexual. Y el tema de la eyaculación precoz, pues prácticamente la definición se enfoca principalmente a tener una eyaculación antes de los 5 minutos después de haber penetrado, es decir, tiene la erección y penetra y tiene eyaculación antes de los 5 minutos, pues prácticamente estaríamos hablando de una eyaculación precoz, Y ¿no? también se puede hablar de una eyaculación precoz incluso antes de la penetración. Si el varón tiene la eyaculación antes de estos 5 minutos y antes de una penetración, también ya estaría, digamos, catalogándose en una eyaculación precoz. Si hay estímulo sexual y Ajá. roces, sí se podría considerar. Y en este aspecto, ¿qué tanto exactamente influye? Además de estos factores orgánicos, biológicos y factores externos, también psicosocialmente, ¿qué tanto influye que una persona tenga una eyaculación antes de tiempo? Ujú. Sí, de hecho hay pacientes que tienen erecciones y apenas van a penetrar y tienen la eyaculación. Y esto tiene que ver con alteraciones o algún problema psicoemocional que haya tenido en la niñez. O sea, ellos traen problemas ya de antaño, de anteriores, ya cuando los empiezas a explorar y todo eso, generalmente yo los mando al terapeuta sexual. O sea, yo los abordo de manera multidisciplinaria, ¿no? Aquí también es importante porque la disfunción sexual a veces es el primer síntoma de que tienes diabetes, presión arterial, dislipidemia o tienes algún problema de síndrome metabólico. El paciente no sabe que tiene esto. Cuando llega al consultorio lo abordamos de manera multidisciplinaria, haciéndole estudios de imagen, y finalmente valorando de forma integral al paciente. Entonces el paciente no sabe que tiene estos y es un síntoma de estas enfermedades. Entonces, cuando ya lo revisamos integralmente, nos damos cuenta que el paciente es diabético, que tiene presión arterial, tiene dislipidemia, hígado graso o alguna de estas enfermedades crónico-degenerativas, y que finalmente ahí está la razón de su disfunción Qué eréctil. interesante esto que comentas, porque pareciera que está al revés, que está ligado necesariamente a pensar que ocurre al revés. Y es cuando se dan cuenta, cuando comienzan a hacerles estudios a los varones, a los pacientes, a lo mejor tienes disfunción eréctil precisamente porque ya estás padeciendo una diabetes. Claro. Y apenas se van enterando. Exacto. Y bueno, el principal, digamos, mecanismo para enterarse es que no existe una erección. Es que es una pregunta. ¿Cómo te Así es. enteras que padeces disfunción eréctil? Pues el término lo dice. Ujú. No hay erección. Así es. Por más roce erótico, sexual que haya con la pareja, no ocurre. Así, aquí hay dos formas: que no llegue a la erección, o sea, que por más que haya estímulo sexual y todo eso, que no haya erección, o la otra es que tengas una erección parcial, pero que no sea total, y la otra es que tengas erección y que durante la penetración, ¡pum!,
disminuya. ¿Qué es lo más común que ocurre de estos tres casos tres. que has comentado? Las tres. Las tres son muy muy comunes. Ujú. Las tres, por ejemplo, en el caso de los jóvenes es más común que tengan erecciones, penetren y ya de ahí no vuelvan a tener erecciones. Y en el caso de los pacientes ya muy crónicos, muy grandes, con enfermedades crónico-degenerativas, que esos sí no tienen erecciones, pues prácticamente no hay, por más que tengan estímulo y todo eso, y va acompañado de la baja de testosterona. Entonces prácticamente ahí ya enfoca otra parte, ¿Y ¿no? qué produce una baja en la testosterona, doctor? Uno puede ser, por ejemplo, pacientes que tengan problemas de tiroides, que tengan hipertiroidismo, otro que tengan problemas de la famosa glándula pituitaria, eso también, y generalmente la edad. Entonces, por eso hacemos una evaluación integral, le mandamos a hacer estudios de los que ya te comenté anteriormente y le mandamos a hacer hormonas, porque este tipo de hormonas a veces pasan desapercibidas y cuando vemos el estudio pues prácticamente están elevadas estas hormonas y eso hace que se rompa como el ciclo de la testosterona y baje. Entonces al estar baja la testosterona pues obviamente hay disminución de la libido y al haber disminución de la libido hay falta de erecciones. Así como comentas, por ejemplo, en el caso de la eyaculación precoz, que antes de los 5 minutos la persona tiene la eyaculación, ya está catalogado como la enfermedad sexual. ¿Cuál es el tiempo, digamos, promedio que puede una persona tener durante una relación sexual, un roce erótico, etcétera, 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 para tener una erección y considerarse normal? Claro, más o menos hay un promedio aquí mexicano y todo eso, de 15 a 20 minutos. A 20 minutos. O sea, una erección de 15 a 20 minutos es normal. Y llegando finalmente a la eyaculación. A la eyaculación. ¿No? Eso pues se puede considerar que es un normal. O sea, obviamente también me ha llegado pacientes que dicen es que nada más duro 15 minutos, pues obviamente es algo, es el promedio, ¿no? Ahora, dijiste algo bien interesante, el promedio mexicano. ¿Hay diferentes promedios para otras nacionalidades? Sí, es que depende del tipo de alimentación, el tipo también de la actividad y todo eso, o sea, también pueden durar 30 minutos y obviamente también el consumo de medicamentos, todo eso también puede como modificar este tipo de promedio, pero generalmente el promedio es de 15 a 20 minutos, así como cuando el promedio de tamaño del pene es diferente, la zona geográfica, la raza, etcétera, etcétera. Doctor, una vez focalizado el problema, llámese eyaculación precoz o disfunción eréctil, ¿cómo es el tratamiento? Bueno, aquí el tratamiento va a depender de la causa, como ya comentamos anteriormente. Si hay una causa que tiene que ver, por ejemplo, le mandamos a hacer estudios y todo está normal, o sea, estudios de glucosa, para diabetes, hipertensión, todo, hormonas, todo está normal, y ahí hay un tema muy importante psicoemocional, entonces hay que canalizarlo con algún terapeuta sexual para que nos ayude como a enfocar y llevar el tratamiento y nosotros vamos a llevarlo desde el punto de vista clínico y él lo va a llevar desde el punto de vista emocional, ¿no? Entonces es un tratamiento que va de la mano con otros especialistas para sacar a flote, es multidisciplinario para sacar a flote al paciente, claro, y que tenga una vida plena sexual completamente normal. Sí. ¿No? Y no tenga problemas sociales posteriormente. Entonces, si es farmacológico, por ejemplo, ¿esto qué hace? ¿Es con una pastilla? Claro, mira, por ejemplo, hablando de pacientes ya de adultos, hablando de 50, 60 años, generalmente se empieza con tratamiento médico, ¿no? En el mercado hay una serie de medicamentos, sildenafil, tadalafil, valdenafil, con marcas comerciales, múltiples marcas comerciales. Hay pacientes que responden al medicamento, ¿no? Se le da una toma y se lo damos por casi 3 semanas, un mes, y generalmente volvemos a citar al paciente. Si el paciente dice que respondió bien, que su vida... ¿Se suspende el medicamento? No, lo dejamos. Y en el caso, por ejemplo, que detectamos una alteración de tipo, por ejemplo, elevación de la glucosa, que tenga dislipidemia, que tenga algún problema hormonal, pues prácticamente entonces ahí lo canalizamos con el endocrinólogo. El endocrinólogo es el especialista en llevar lo que es la diabetes, la presión arterial, la dislipidemia, el síndrome metabólico y problemas hormonales. Entonces lo canalizamos. Una vez que ya mejore todo esto, el paciente regresa con nosotros y ahí lo englobamos con otro tratamiento. Empezamos tratamiento médico y vamos avanzando. Se empieza con tratamiento médico, puede empezar en caso de
de disfunción eréctil con pastillas, los que ya mencioné en el mercado. Posteriormente hay otro tipo, hay inyecciones intracavernosas que se inyectan con sus complicaciones que tiene, como formación de placas, enfermedad de Peyronie, hay priapismo, todas esas complicaciones, pasando con por ejemplo, nosotros hacemos en el consultorio las famosas ondas de choque, que son que pones una pistolita en la que es del pene y empiezan a dar como golpecitos. Esa es una terapia nueva que es coadyuvante, es decir, puede ayudar a formar nuevos vasos. O sea, ¿Y esto molesta? Es ¿Pudiera ser un poquito agresivo para el paciente, pero funciona? Son ondas de choque de bajo impacto, de bajo impulso, es decir, prácticamente imperceptibles para el paciente. La finalidad es para pacientes que son diabéticos, hipertensos y que ya tienen afectados sus vasos. Ya, directamente. ¿Sí? Entonces, una vez que se formen esos vasos, se puede iniciar con el medicamento para confirmar que llegue el medicamento donde tiene que llegar y finalmente cumplir el objetivo, que es tener las erecciones. Y finalmente el último tratamiento, o que es para mejorar la función sexual, pues es poner el famoso prótesis de pene, ¿no? Que puede ser semirrígida o puede ser de 3 componentes. Pero ya son casos específicos. Así es. Por eso se tiene que identificar qué tipo de paciente es el que se le va a aplicar determinado tratamiento. Doctor, yo te agradezco mucho el que estés aquí con nosotros y sobre todo también me imagino que anexas a todo esto que nos acabas de decir un cambio y modificar los hábitos de vida. Claro. ¿No? Modificar la alimentación, quitar grasas, hacer ejercicio, dejar de fumar, en la medida de lo posible dejar a un lado el alcohol. Todo esto ayuda definitivamente. Claro, pues muy bien. Perfecto. Doctor, te invito a que compartas redes sociales, algún teléfono, por favor. Claro, estoy tengo Facebook, estoy en el Facebook como urólogo Juan Jesús Lucas Jiménez o como urología de mínima invasión de la cuenca del Papaloapan. Mis consultorios están en la colonia Roma, en el Centro Médico Dalinde, consultorio 803, en el consultorio 103 y 104 del Ángeles de Santa Mónica en Polanco, y me vas a encontrar también en la página web como urologiadf.com.mx o urologoentuxtepec.com.mx. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas un excelente día. El gusto es mío. Gracias, doctor.